¿Qué tal, amigos? Me alegro mucho de que estéis ahí. Bienvenidos a este canal, Eso que lo arregle papá, porque estás a punto de ver un vídeo de puro bricolaje. ¡Comenzamos! Dentro vídeo. Bueno, amigos, y como siempre, antes de comenzar el vídeo os explico un poco sobre qué va. Los amigos de banggood.com me han mandado esta herramienta que sirve para hacer orificios ocultos y unir madera en carpintería. Es una herramienta de muy buena calidad y es una copia exacta al sistema Craftsjig K4. ¿Quieres saber más de él? Pues quedaros y disfrutad del vídeo. Pues bien, quiero comentaros antes de nada que quiero hacer sobre esta máquina el mejor vídeo de YouTube que hay. He visto varios, pero yo quiero hacerlo lo más completo, poneros imágenes de cerca para que veáis la calidad del producto y además he añadido el sistema de guía. Entonces, antes de que se me olvide, quiero comentaros. Esto es una copia china del sistema Craftsjig K4. Pero tenéis que tener en cuenta dos cosas. Uno, que este fabricante chino fabrica con una calidad extrema. Y dos, que al comprar este sistema realmente estaríais comprando dos sistemas de Craft, que sería el K4 y el R3. Además, al hacer el vídeo con la guía de madera, convertiríamos prácticamente esta herramienta en el K5. Quedaros, porque el vídeo merece la pena y está muy interesante. Comenzamos. Bueno, una vez que tenemos el tablero, tener en cuenta que siempre la idea, una vez que yo recibí esta herramienta y vi algunos tutoriales, era hacerle un tablero de base, porque la herramienta en sí, al tener poca base de apoyo, nos resulta más difícil, una vez que coloquemos los tableros, trabajar con ella. Entonces, si nosotros le hacemos unos apoyos laterales aquí y le hacemos unos apoyos laterales en la parte inferior, una vez que coloquemos el tablero nos va a resultar mucho más fácil hacerla. Mi idea en principio, bueno, pues hacer una pequeña base que tampoco me ocupe mucho sitio, colocamos nuestra herramienta a ras de tablero y yo la voy a hacer en círculo, con el fin de que me ocupe poco sitio, y luego sus laterales aquí, ¿de acuerdo? Vamos a comenzar y vamos a ver cómo la planteamos. Bueno, como he comentado, una vez que tenemos la base colocada a escuadra, marcamos los orificios donde va a ir atornillada y una vez que ya lo tenemos hecho ya podemos trabajar mucho mejor. Hay que tener en cuenta también el final, en este caso el final de la base, porque es la que nos va a indicar el final del círculo o media luna. Entonces, con esta herramienta que yo he marcado más o menos aquí, con ayuda de un clavo y un lápiz, justamente presionamos aquí, marcamos bueno, y ya tendríamos nuestra media luna hecha. Ahora lo que vamos a hacer, el siguiente paso es recortarla.
Este paso que estoy realizando ahora mismo es el más importante, ya que tenemos que colocar totalmente recta nuestra herramienta en la base de madera que hemos fabricado. Pues bien, una vez que ya tenemos nuestra herramienta XK2 atornillada a la base de madera, el siguiente paso que voy a hacer es hacerle los perfiles a 90 grados. Nos marca esta guía y vamos a montarle unos perfiles. Bien, como suelo guardar restos de madera, me he encontrado este perfil que me va a venir genial, porque esta altura coincide con esta y este pequeño apoyo nos servirá una vez que pongamos las maderas. Lo vamos a colocar de esta manera, una vez cortado y atornillado, y bueno, y va a quedar bastante bien. Vamos a cortarlo con la ingletadora y vamos a colocarlo. Bueno, pues ya tenemos nuestras piezas terminadas. Irían colocadas en esta posición, nos tenemos que asegurar de que se colocan a escuadra perfectamente y ya tendríamos nuestra base terminada. Lo único que nos queda a continuación es pasarle la lijadora de banda y un poco de lija. Vamos a hacer ese paso y vamos al final a ver cómo queda. Desmontamos y a lijar. Arriba te dejo el review de esta lijadora de banda por si quieres echarle un vistazo. Bueno, y como veis ya tenemos nuestra guía totalmente terminada, lijada, rematada de esquina, ha quedado perfecta y ahora ha llegado el momento de probarla. Vamos a colocarle las dos palometas de aluminio que nos trae. Una vez que las tenemos colocadas, bueno, pues el siguiente paso, yo he preparado aquí unas maderas
con lo cual ya nos sirve de apoyo perfectamente, y lo que tenemos que hacer es medir el grosor de la madera. Una vez que tengamos el grosor de la madera, lo tenemos que trasladar aquí, a esta pieza donde nos marca los centímetros. Vamos a medirlo y vamos a ver cuánto mide. Bueno, hemos encontrado un pequeño fallo en el tema de las guías. Las palometas no nos dejan girar y ajustar, ¿vale? Como veis, tendré que hacerle un rebaje en este lado y otro rebaje en este, ya que si yo coloco la madera me va a molestar para ajustarla, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos nuestra guía modificada. El problema de las palometas que nos topaban en las guías laterales lo tenemos resuelto. Haciendo esta solución a la guía, he estado un poco investigando el tema de los tornillos y, como decía al principio, esta herramienta tiene bastante calidad y el fabricante ha pensado en cualquier detalle. Fijaros el tema de las palometas, como he dicho anteriormente. Nosotros podemos apretarla, esta igual, pero si nos quedase en una posición que no nos viniese bien, el fabricante ha pensado en ello. Y como veis, tiene un pequeño muelle cada tornillo en el cual nosotros podemos modificar la posición de la palometa que queremos poner. La verdad que me ha dejado bastante sorprendido este detalle en esta herramienta. Entonces, ahora vamos a hacer la prueba, como he dicho anteriormente. Aquí tengo un listón de palé que ya lo he medido, pero vamos, lo podemos medir otra vez. Y como veis, mide 1,8. He estado haciendo unas pequeñas pruebas con ella antes de grabar esta toma, y os tengo que comentar que si por ejemplo el listón, como he dicho, mide 1,8, aquí tiene que ser la mitad, o sea que tendría que ser aproximadamente 9 milímetros. Nosotros bajamos nuestra herramienta hasta 9 milímetros aproximadamente, hacemos el apriete de las palometas y ya la tendríamos lista. El siguiente paso es colocar la broca, la llevamos a tope, y por las pruebas que yo he hecho, aunque hay otros canales que dicen que hay que ponerla aproximadamente medio centímetro por arriba, yo creo que es mucho mejor solamente 1 milímetro. Una vez que la tenemos posicionada 1 milímetro por lo alto, con lo cual lo que conseguimos es que cuando hagamos el taladro no dañemos la base de la misma herramienta. Una vez que tengo el milímetro, colocamos el anillo a la broca y ahora sí lo tendríamos todo preparado para hacer el taladro. Colocamos nuestra madera, presionamos, preparamos el taladro . Otro de los detalles es que por estos orificios expulsa toda la viruta que va sacando de la madera, y ya tendríamos los orificios hechos. Lo único que tendríamos que hacer es aflojar nuestro perno de presión, y como veis, aquí los tenemos. Dos orificios perfectos de tornillos ocultos. Como veis, la proximidad es justa para que el tornillo salga. Otro de los detalles que tiene este fabricante es que copia perfectamente los tornillos de Krefft. La única variante es que aquí utilizamos cabeza de estrella y Krefft tiene su propia cabeza. Y la punta de los tornillos de Krefft sí tienen un sistema un poquito más peculiar, y este es un sistema normal y corriente. Ahora colocaríamos el tornillo en el orificio y prácticamente lo que sobra de tornillo es lo que saldrá
por la parte exterior. Voy a atornillarlo y vais a ver lo que sobresale. Esa sería la parte que uniría con la otra madera. Yo creo que es un tramo suficiente para un listón de 1,8. Así que recordad, tenéis que poner la mitad del grosor que mida la madera en la máquina. Y lo que es la broca la tenéis que llevar prácticamente hacia el final, un milímetro por encima, para no dañar la herramienta. Y ahí quedaría perfecto. Vamos a coger una madera de unión. Colocaríamos el otro tornillo. Y ahora el fabricante lo que nos dan son estos plásticos, pero que vamos, que a mí personalmente no me gustan, para tapar los orificios, y quedaría tal cual. Pero ya os digo que a mí no me gusta y yo prefiero taparlo bien con masilla o hacerlo en sitios ocultos donde no se vean y que se quede tal cual. Como veis, la sujeción es bastante buena. Bueno, aunque estas maderas pues ya os digo que son de palé y no son las más recomendables, pero bueno, la unión la hace bastante bien. Bueno, y como acabáis de ver, nuestra guía con el sistema de tornillos ocultos va fantástica. Hemos probado lo que sería el sistema Krefft K4, que es toda la pieza completa. Con la guía prácticamente lo hemos convertido en el modelo de Krefft K5, pero además el fabricante de esta herramienta nos da la posibilidad de tener 2 en 1, que sería el sistema R3 de Krefft, que sería solamente esta pieza. Ahora vamos a usarla y os voy a explicar un poco cómo va. Y esta pieza sería la que equivaldría en Krefft a la R3, ¿vale? Entonces nos olvidamos ahora mismo de esta y vamos a montar esta otra pieza. Ya nos trae el indicativo con la medida en esta otra pieza y vamos a montarla. Como he dicho, las palometas las podemos variar en la posición que más nos guste y ya tendríamos nuestra R3 montada. Lo mismo, tenemos que medir el grosor de la madera y darle la mitad de grosor, o sea que si nosotros hubiésemos tenido la de 1,8 como hemos tenido antes, pues sería la mitad, con lo cual movemos aproximadamente hasta 9 milímetros. Y ya la tendríamos preparada. El resorte es por si queremos apoyarla en la madera y ahora lo vamos a ver. Una vez que tuviésemos colocado los orificios, ya lo único que nos quedaría, pues como anteriormente, hacer el taladro y listo. No tendría más historia y así podríamos usar nuestro R3. ¿Que lo queremos usar sin tope? Pues solamente quitamos las palometas y ya lo colocaríamos donde la medida, ¿de acuerdo? Y no tendría más historia, solamente volverlo a sujetar con el gato o sargento y listo. Bueno amigos, y vamos a empezar el desempaquetado. Como veis, viene presentado en esta caja de cartón, que bueno, es de una calidad normal, y viene reflejado el modelo XK2. Una vez que el producto lo sacamos de la caja, como ves, viene bien embalado y protegido. Ahora a continuación saco todas las piezas y te las muestro. Y este kit está compuesto por nuestra herramienta XK2, que equivale a K4 y R3 como he dicho anteriormente, una bolsa de tornillos y tacos,
las dos palometas de aluminio, que recordad que son articuladas, el cuello de la broca que sirve de tope, una llave de Allen, una punta alargada de estrella y por supuesto la broca. Y a continuación te dejo estas imágenes de cerca para que veas la gran calidad que tiene este producto. Abajo en comentarios te dejo el enlace del producto para que le eches un vistazo y verás que tiene un precio muy bueno. Bueno amigos, espero que le deis un buen like a este vídeo, ya que este año los reviews son bastante distintos como estáis viendo y creo que me lo estoy currando bastante. Bueno, ya lo único que me queda es despedirme. Como siempre, todos los domingos un vídeo más y mejor. Y nos vemos en el siguiente, porque estáis hechos unos handyman de primera. Adiós.